El ajuste viene en la administración pública, tanto nacional como provinciales, como municipales. Recordemos que va a haber un congelamiento también por 2 años, que lo dispuso el presidente de la Nación, el gobierno nacional, en relación con los ingresos e incorporaciones al Estado. Entonces, también tenemos la ley de responsabilidad fiscal. Eso achica también el Estado en las provincias y en los municipios. 10.600 menos empleos en la administración pública en los 2 últimos meses. Los 2 últimos meses, 10.600 menos. Juan Manuel Sueiro es de ATE, secretario adjunto de ATE Capital. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿En qué lugar se siente más este achicamiento del Estado? Prácticamente en todas las jurisdicciones, María Belén. Basta ver lo que está ocurriendo en el Hospital Posada, donde se está desmantelando prácticamente todo el servicio de cardiología infantil, de infectología, sí. Y así en cada una de las jurisdicciones, el Ministerio de la Industria, la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Fabricaciones Militares, el ENACOM, es decir, todas las jurisdicciones pues, tienen un solo objetivo, que es tratar de plantear a un segmento de la sociedad que de esta manera se reduce el déficit fiscal. Y la verdad que no, es muy difícil de sostener este argumento cuando lo que estamos viendo es que para una propuesta de presupuesto para el 2019 se está discutiendo con las provincias, con los gobernadores, intentando ver la forma de naturalizar este ajuste que, como bien vos señalás, pone en un nivel de incertidumbre a trabajadores del Estado Nacional, del Estado Provincial y del Estado Municipal. ¿Por qué el Estado Municipal? Porque los municipios se venían sosteniendo a través del Fondo Solidario, el Fondo Sojero, que se viene conociendo más públicamente. Y tiene que ver con esto, proyectan una pauta de inflación de un 23% y nos plantean en el presupuesto una recomposición salarial del 8%. Ya lo vimos en lo que va en el transcurso del año, basta ver el nivel de inflación, donde en teoría íbamos a estar en un 25% de inflación, y así a todos los trabajadores del sector público nacional nos propusieron un aumento salarial del 15%. Los alimentos... Ya dijo Duhovne que va a ser del 42% para este año, bueno, lo dijo públicamente. Sobre esa base, imaginaste sí. la pérdida de poder adquisitivo que tiene el conjunto de los trabajadores. Sí, el asalariado pierde. Pierde absolutamente todo el mundo. ¿Cómo andan ustedes con las paritarias? Muy mal, frenadas, congeladas, ya frisadas y prácticamente un estado de descomposición, al igual que lo que plantea el gobierno con la degradación en salud, en educación, en previsión social. Perdón, de trabajadores estatales, ¿lo único que obtuvieron fue un 15% como máximo? Efectivamente, y que sí. Todavía no termina de consolidarse porque el último tramo está cubriéndose en estos meses. Ahora un 15% sobre una alza de los precios, de la canasta básica, de productos básicos para sostener un plato de comida diario que ronda un 26%. ¿Y queda así un 15% para todo el año? Es que difícilmente se pueda modificar y es parte de la pelea que vamos a seguir profundizando, y entiendo que no solamente de nuestra organización, porque, a ver, es una pelea del conjunto de la sociedad. Nosotros siempre decimos que el presupuesto nacional no afecta solamente a los trabajadores del Estado, afecta a un sector muy importante de la sociedad, porque viene acompañado de una política de desmantelamiento, cuando se degrada el Ministerio de Salud, cuando se reducen determinadas áreas, cuando se degrada el Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuando se desfinancia política sanitaria y básicamente cuando encareces, liberás al mercado, a familias enteras en nuestro país, a que vayan a garantizar prevención sanitaria y teniendo que abonar de su bolsillo con estos niveles salariales y con la inflación que hay, una vacuna contra la meningitis que en el mercado oscila entre 2.700 y 3.000 pesos. No es, es decir, el Estado se está retirando y la verdad que no se reduce el déficit fiscal acá. Acá lo que hay un profundo desequilibrio en la balanza comercial en la Argentina. Hay una capacidad operativa industrial, una capacidad de producción que está paralizada, está al 60%, es decir, un 40% que no está funcionando, y esto es producto de una política económica y no es responsabilidad del gasto público del déficit fiscal. Va por otro carril. Acá lo que se está garantizando un nivel de fuga de divisas, que como recién lo señalaba en el programa anterior el economista, va superando prácticamente a la producción, al Producto Bruto Interno de la Argentina. Yo te digo que en el presupuesto nacional, de cada 100 pesos que se destina al presupuesto nacional, 16 pesos están impactados en el pago de intereses de deuda pública. Es decir, que se prioriza establecer algunos marcos de confianza con los inversores, con el capital, con el Fondo Monetario Internacional, pero no con la sociedad argentina.
Y esto queda demostrado, nosotros lo veníamos advirtiendo a lo largo del año, y te diría que prácticamente desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, porque de vuelta se atacan a los sectores más vulnerables, se deja el desamparo a los jubilados, a la jubilada, a la niñez, a los chicos, y con un nivel de gravedad encima, porque hay una brutal desinversión en materia de infraestructura escolar. Pasa lo que ya pasó y ya sabemos lo que viene pasando. Agresiones, apriete, torturas y amenazas. La verdad que, y estamos hablando de un sector que es de la comunidad educativa, podríamos hablar de todo el espectro que tiene que ver. Entonces, ¿hicieron alguna denuncia? Porque yo recuerdo, bueno, haber hablado con los docentes de SUTEBA y ellos hicieron una denuncia ante la justicia les dio la razón y tuvieron que actualizarles, ahora tendrían que hacer una nueva denuncia para que se judicialice el tema de los salarios ante la falta de convocatoria paritarias, pero como la justicia les dio la razón, entonces les tienen que actualizar por la inflación vigente. Sí, y es correcto. Ahora uno agota todas las instancias administrativas, la búsqueda del diálogo, la búsqueda legal. Ahora, hay un escenario difícil también. ¿Es más fácil ganarle al Estado este tipo de juicios cuando no se hace una actualización? Yo creo que no, porque la verdad, en el marco de despidos que vos bien señalabas, yo tengo la obligación de decir que también han sido despedidos trabajadores con responsabilidad y con tutela sindical. Y a pesar de los fallos favorables obtenidos de distintas cámaras en la justicia, el Estado prefiere pagar la multa y no reincorporar a esos compañeros y compañeras que por dictamen judicial deben ser reincorporados a sus lugares de trabajo. Que es decir, que no hay mucho interés en tratar, y al contrario, hay una brutal agresión, una brutal estigmatización sobre el trabajador público y sobre el empleo público. Eso es porque es más barato pagar la multa que... Porque es mucho más barato que reincorporarlo. Y porque además, con el presupuesto que se está planteando, lo que hay que ofrecerle al Fondo Monetario Internacional es este concepto de déficit cero. Déficit cero en el gasto fiscal. Y vos hablabas de un congelamiento por 2 años. Y estamos hablando de congelamiento de profesionales, estamos hablando de congelamiento de ingresos de trabajadores con salarios medios, promedio 18.000 pesos, pero no estamos hablando de que siguen incorporándose funcionarios intermedios. Se están incorporando porque supuestamente era un achicamiento. Se incorporan. Bueno, de hecho, cuando se hizo el nuevo organigrama también, reduciendo los ministerios, también, ¿no es cierto?, a pasar de ministerio a secretaría, que también influye, digamos, en la elaboración de políticas públicas, política pública en el mejor de los casos. Porque es una manera de jerarquizar. Para mí política pública es, viste, cuando trascienden los gobiernos, pues si tenés una buena política, digamos, de salud, no importa qué gobierno la implementó, sino que vos le das continuidad porque eso es importante. Pero digo, más allá de esto, la chica también tiene que ver con, digamos, un achicamiento de la estructura. Sí, pero lo que vos señalabas, 10.000 y 10.600 10.600 y son cifras que son discutibles de manera permanente frente, digamos, yo siempre digo que es la tala de sectores de trabajo, de sectores del Estado Nacional que venían desarrollando políticas públicas. Hay un spot televisivo de la Presidencia de la Nación donde muestra un tráiler sanitario recorriendo municipios, asistiendo a la sociedad. Hay que decir que esos tráilers sanitarios estaban abandonados en un galpón en Barracas, que están desmantelando esos programas, que no funcionan como tal y que los trabajadores llevan meses y meses sin cobrar el salario y sin cumplir funciones. Es decir, se construyen escenarios, porque cuando vos vas desfinanciando, desmantelando, el próximo escenario es decir, bueno, acá sobran trabajadores. Y frente a esto es que nosotros decimos, no sobran trabajadores. Como vos bien señalás, faltan políticas públicas que trasciendan a determinadas gestiones. Y esto es lo que el gobierno de Mauricio Macri rompió cuando prometió en su campaña electoral no modificar determinadas políticas públicas. Y acá queda demostrado que lo que se hizo es todo lo inverso, se desmantela, se desfinancia, se despide trabajadores y además se expresa un profundo desprecio sobre la salud, la educación, la universidad, la generación de conocimiento. Entonces es muy difícil explicarle a un vecino, una vecina, un argentino que el presupuesto nacional 2019 dice textualmente que va a haber mayor inversión en programas de salud cuando se desjerarquiza el Ministerio de Salud. Sí, acaba de decirlo, Duhovne. Por Ahora eso me voy a mismo, fijar para fijarme, porque era no sé si 20 y pico %, yo estuve anotando todas las... Son cifras, conceptos muy lindos, quedan muy bien, muy edulcorados, pero que en la realidad concreta parte de un profundo recorte. El gasto social crece al 32%. Eso es lo que dijo, por ejemplo, el gasto social. En gasto de salud crece al 29%.
tenemos alguno más, ahí está, después busco, pero esos son los datos que estuvo dando. Claro, un entre 29%, otros. ahora en términos comparativos con una inflación del 45%, ¿cómo podemos establecer? Digo, están pronosticando un dólar a 42, sí, ¿no? Y estamos cercanos a los futuro, 40. sí, está eso. Entonces, la verdad que es muy difícil. Nos hablan de una inflación de un 23%, y en lo que va el año estamos más cerca de llegar al 45%, uno de los índices más altos de los últimos años en la Argentina. Entonces, me parece que quienes venían a plantearnos como el mejor equipo de los últimos 50 años, nos están llevando a un escenario que es muy difícil ir para atrás para compararlo en términos de caída de consumo, desaceleración de la economía, producción. La verdad que están implotando la producción interna. Las economías regionales están devastadas y encima van y extorsionan a los gobernadores que se supone van a disciplinar a los diputados y a los senadores. Es en el Parlamento, los representantes del pueblo, los que van a tener que asumir públicamente y políticamente si van a avalar este presupuesto nacional de ajuste condicionado por el Fondo Monetario Internacional o si van a priorizar los intereses del pueblo que dicen representar en cada una de las jurisdicciones que representan. No se trata solamente de los gobernadores, porque en esto están involucrando todo un mallado social y político que efectivamente en este escenario ya del 2018 y en perspectiva del 2019 no tiene luces de mejora. Esto es lo que nosotros estamos muchos percibiendo. opositores, tanto en Cámara, cuando los invitamos al programa, como fuera de Cámara, lo que me han dicho es que lo van a estudiar concienzudamente. Lo que dan el apoyo es que, viste, en un marco institucional, pues dice, bueno, sin un presupuesto aprobado es muy difícil gobernar. Lo que le pasó a la expresidenta, o sea, no es bueno que no haya una aprobación de un proyecto de ley de presupuesto. Claro, pero le pasó a la expresidenta en una economía estable, claro. Pero, ponele, digamos, o sea, hay que tener presupuesto y dicen, no vamos a tener ningún obstáculo en el tratamiento parlamentario. Eso no significa que no lo leamos bien, porque en realidad no tienen todos los números. Ahora hizo un adelantamiento Nicolás Duhovne en relación con el proyecto de ley de presupuesto. No es que se lo van a firmar así nomás, pero, sí, pero además, parece que hay apoyo. Además, ¿Ustedes se pudieron fijar, por ejemplo, el número de No, porque ustedes? la verdad que estuvo en una caja blindada de presupuesto, sí. No es público. Yo sí hace un rato quería acceder a la página de la Secretaría de Hacienda, al área de presupuesto, no está publicado, claro. ¿No? Nos habla de la transparencia, la información. La verdad que es muy difícil avanzar y analizar en perspectiva. Sí. Los legisladores deben tener, preguntarle a algún legislador. Sí, por supuesto. Por eso digo, va a haber un... No te crees que lo tienen tanto, No, por eso. Porque se están enterando con los anuncios, el borrador no lo tenían, cuando hablaron con los gobernadores no lo tenían. Lo sé de buena mano. No es buena señal que un presupuesto nacional... Pero ya lo tiene que tener, si lo tiene que tratar ahora. Pero por supuesto, por eso es inevitable que salga a la luz, que se plantee y que haya un debate racional. Lo concreto es que estamos en una situación de vulnerabilidad social en la Argentina, de mayor conflictividad, donde el salario no alcanza, el alimento está encarecido, los salarios no aumentan, los salarios en términos nominales, en comparativo en dólares, han caído abruptamente en la Argentina. Me parece que ni los inversores toman confianza, el mercado sigue poniendo condiciones, nuestras economías regionales están implotadas y los trabajadores estamos en un marco de incertidumbre que utilizamos las herramientas que tenemos históricamente. La organización, la movilización, el pedido, las acciones gremiales, las acciones legales. Pero bueno, también, hay movilización y para la semana que viene. Por supuesto, y va a ser muy contundente. Sí, CTA por 36 horas con movilización y en el caso del martes que la CGT por un día que es sin movilización. Sí, y seguramente vendrá en discusión la pérdida de millones y millones, producto del paro, de la acción. Todos los gobiernos sacan la cuenta cuando hay paro. Y que el paro es político, sí, claro, es político, como las medidas que están planteando en el presupuesto también son políticas. Y están destinadas a atacar, insisto, no dar señales a un conjunto de la sociedad argentina, sino a intereses económicos, darle señales a la banca externa y a quienes están financiando hoy la Argentina. Cuando uno recorre al Fondo Monetario Internacional es como recurrir a alguna cueva porque estás en el veraz. Y cualquiera se pregunta cómo va a ser esta gestión para pagar, ya nos endeudaron a 100 años, entonces se termina un proceso político el año que viene, habrá recambio o no, la verdad que creo que va a haber un profundo recambio. Ahora, ¿cómo se hace para sostener políticas públicas? Como vos señalabas, cuando en el medio lo que hubo... Eso se lo pido a todos los gobiernos. Pero se devastó. Cuál sea. Yo estoy de acuerdo con vos. Claro, pero algo más inteligente, hubo devastación, más integral. ¿sí? Porque entonces plantean
la cantidad de despidos de miles y miles de compañeros profesionales, médicas, bioquímicos, cardiólogos, especialistas en informática, en todas las áreas del Estado Nacional, contra mil y pico de cargos políticos jerárquicos que nunca se terminan de sustanciar, de materializar, porque de alguna manera después terminan dentro de un organigrama con un nivel de jerarquía menor, pero el costo salarial sigue siendo el mismo. El promedio salarial de nuestros compañeros es 18.000 pesos, cuando hay ministros que están cobrando 170.000 y 180.000 pesos. Hace poco la directora nacional de movilidad no convencional, aquella directora que se conoció por la Dirección Nacional de Bicicleta, 80.000 pesos mensuales. Mientras tenés un profesional médico que no llega a los 30.000 pesos. Se trata de esto, de un sentido común, y la verdad que va a haber una fuerte discusión con el tema del presupuesto. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.